Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, un gusto saludarles, esperando se encuentren muy bien. Eh, Hoy vamos a iniciar con esta primera sesión en donde emplearemos esta alternativa de los videos, en donde ha sido una medida emergente ante el problema del COVID y las clases a distancia, debido a que de pronto es un tanto abrumador tomar toda una clase sincrónica. Bueno, se da esta sesión como para poner algunos temas sobre la mesa, algunos elementos teóricos, con la intención de que en ciertas sesiones, en la segunda parte, podamos reunirnos en Zoom para generar, responder algunas dudas, ver algunos casos de estudio, etcétera. Vamos a iniciar con este tema que es padrísimo, que es la historia de la arquitectura 1, específicamente los antecedentes europeos. Para entender qué pasó con la arquitectura en el país durante el siglo XVI, es pertinente e indispensable tener que hablar de esta temática, los antecedentes europeos. Hoy vamos a tocar dos subtemas. El primer subtema se refiere al contexto de la arquitectura religiosa y burguesa de la Baja Edad Media y la herencia hispano-musulmana en Iberia, el románico, el gótico y el mudéjar. Eh, Aquí en esta fotografía, nosotras y nosotros podemos ver un choque cultural. Este es el interior de lo que hoy en día es conocido como la Mezquita Catedral de Córdoba, que tiene su origen en torno al siglo X y que fue ampliándose, tiene varios procesos muy interesantes, hasta que en el siglo XVI la corona de Aragón y Castilla genera al centro de este edificio islámico una catedral de carácter gótico. Por lo tanto, termina mezclándose el carácter plástico del Islam y el carácter litúrgico, iconográfico del cristianismo gótico tardío, generando un sincretismo. Eso es algo que va a pasar a lo largo de toda la historia de la arquitectura virreinal. Este sincretismo, esta mezcla entre lo europeo y entre lo mesoamericano, en el caso, insisto, del virreinato de la Nueva España. Vamos a ir viendo en las siguientes sesiones cómo se va generando este tipo de procesos y este tipo de objetos urbano-arquitectónicos. Bien, para poder hablar del contexto medieval es muy importante entender que el cristianismo será una religión que generará prácticamente el desarrollo artístico durante toda la Edad Media. La Edad Media tiene un enfoque teocentrista y si bien vamos a comenzar a identificar que en la Edad Media encontraremos una tensión entre tres religiones, el cristianismo latino o romano, el cristianismo ortodoxo, que es el representativo del llamado Imperio Bizantino o el Imperio Romano, del Imperio Romano Oriental, y el Islam. Lo que podríamos hablar como Europa Occidental, Francia, parte de lo que hoy en día es Alemania, o sea, el Sacro Imperio Romano Germánico, y la península ibérica, y evidentemente Italia, va a tener este fuerte impulso del cristianismo romano. ¿Ok? En este momento todavía el catolicismo no existe. El catolicismo y el cristianismo protestante es un proceso que vamos a ver posteriormente. Surge en el siglo XVI. Ahorita el cristianismo es cristianismo latino o romano, que es ejemplifica la arquitectura de la Europa occidental, y la arquitectura cristiana ortodoxa, que va a caracterizar a los Balcanes, al Imperio Bizantino y a lo que es prácticamente la Europa del Este. ¿Ok? Vamos a recordar que el cristianismo surge como una secta que se deriva del judaísmo, una de las primeras religiones monoteístas que surge en el Medio Oriente. Este cristianismo va a girar en torno a la figura de Jesús de Nazaret, quien
nace en Judá y es considerado el Mesías, Cristo. Cristo es un término griego que se utiliza para referirse al ungido y a los niños que tenían el destino de ser reyes, se les ungía, o sea, se les ponía aceite en la frente. De ahí la idea de Cristo, que sería dentro de esta árbol genealógico desde Abraham. Él habla de las diferentes casas que después vamos a tener a Israel, sus 12 tribus, y por ahí comenzamos a hablar una historia amplia sobre en dónde nacerá el Mesías o en qué tribu nacerá el Mesías. En fin, ese es otro tema. El cristianismo como hoy en día lo conocemos se establece o se estructura en el año 325 después de Cristo en un concilio que se genera en la ciudad de Nicea. Eso se le conoce como el cristianismo niceo, en el cual establece prácticamente que la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sería un eje fundamental de su creencia. Aquellos o aquellas que tomaron el catecismo y que se aprendieron el credo, creen en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, todo lo visible y lo invisible, creen bla bla bla. Ese credo surge en este año y en este concilio de Nicea. Es la estructura ideológica general del cristianismo. Esta religión va a tener dos libros muy importantes, considerados sagrados, que se conoce como la Biblia, y la Biblia se va a dividir en el Antiguo Testamento, que son los libros de origen judío, y el Nuevo Testamento, que son los libros que nacen a partir de la vida de Cristo y de la interacción de Cristo con sus pasajes, los pasajes de vida, con sus diferentes apóstoles, etcétera, etcétera. Los evangelios, hechos, epístolas y el Apocalipsis. Los dogmas fundamentales del cristianismo son la Trinidad, la encarnación y la redención. Cristo muere en la cruz para que se perdonen los pecados de la humanidad a partir de la manzana de Adán y Eva, etcétera, que fueron expulsados del paraíso y que ahora tendrán el pecado original. Eso es la redención. Es muy importante señalar que además esta religión es un sincretismo. Ya habíamos dicho esa palabra. Es una mezcla con otros pensamientos, otras ideologías, para que ésta fuera aceptada en el Mediterráneo. Se va a mezclar respecto a filosofías y creencias paganas, imágenes, similitudes, la idea del sol, la idea del alma, espíritu, que es algo muy griego, la idea de la salvación, las celebraciones, las Saturnalias que coinciden con el 25 de diciembre, bueno, pues decimos que ahí van a ser Cristo. En fin, eso es algo muy importante. Y la imagen va a tener un poder importantísimo para el cristianismo. Pero por ahí la Biblia dice, no adorarás a falsos ídolos, falsas imágenes. ¿Qué pasó? Pues resulta que en todo el Mediterráneo la idea de tener muchas imágenes, un panteón, tener a los diferentes dioses y diferentes diosas, eso hacía de que la gente tuviera la referencia de una imagen a adorar. Entonces aprovecha el cristianismo esta idea para comenzar a generar no la idea de idolatría, pero sí la idea de propaganda. Porque si se hablaba de un Dios intangible, que no se podía ver, etc., ¿cómo podías hacer la propaganda del mismo? ¿Ok? 3 fechas importantes. El Edicto de Milán del año 333 después de Cristo, en donde la iglesia cristiana se vuelve triunfante. O sea, pasa de ser una secta a ser aceptada por el Imperio Romano, tolerada. Para que unos años después, en el 380, con el Edicto de Tesalónica, Teodosio I señala a la religión cristiana como la religión oficial del imperio.
Entonces, esta religión que pasó de ser una secta a una religión aceptada por Constantino el Grande en el 333, termina siendo la religión oficial de los romanos para el 380 después de Cristo. Y esta religión, que va a tener dos vertientes, una vertiente oriental conocida como la ortodoxa y una vertiente occidental conocida como la latina, al final se van a pelear, por así decirlo, en el año 1053 después de Cristo. Se le conoce como el cisma. Rompen totalmente relaciones entre la cristiandad ortodoxa y la cristiandad latina. Digamos que antes eran como amiguitos, hasta que rompen relaciones. Ahí podemos ver una pintura, son los 5 señores de Cristóbal Villalpando. Vamos a hablar un poquitito de iconografía, es un tema padrísimo. ¿Quiénes son esas personas? Aquí estamos hablando de dos ejes, un eje terrenal y un eje celestial. En el eje celestial, por ejemplo, vemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. El eje celestial. Mientras que en el eje terrenal encontramos a la Virgen María, a San José, que será el padre putativo de Jesús, de ahí que se le llame padre putativo, Pepe, a los José. Y vamos a tener los padres de la Virgen María, Santa Ana y San Joaquín. 1, 2, 3, 4, 5. Porque la Trinidad es uno. Ahí están los 5 señores. Órale. A eso se le llama iconografía. Y eso es padrísimo, porque cuando uno entra a una iglesia, la idea es entender todo el discurso narrativo, iconográfico, iconológico, para poder entender el mensaje que está dando. Los retablos, las pinturas, las esculturas. ¿Ok? Ya habíamos dicho, este es el Cristo crucificado de Anton Mengs, del siglo XVIII. Cristo crucificado va a ser uno de los elementos importantísimos dentro del simbolismo, dentro de la iconografía cristiana, porque está representando el momento de la redención. Él va a morir por nuestros pecados. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Eso dice ahí el famoso INRI. Este esquema quiero que lo veamos de la siguiente forma. Es una línea del tiempo que yo elaboré, en donde podemos ver que hay dos partes. Ahora sí. Esta primera parte habla sobre las tendencias artísticas, en donde podemos ver cómo a partir del año 1000 y hasta el siglo XVI es lo que se conoce como la Baja Edad Media. Bueno, siglo XV, ¿ok? Baja Edad Media. ¿Por qué siglo XV? No hay una fecha exacta. Algunos dicen que fue la imprenta, la caída de Constantinopla o el descubrimiento de América, como la fecha final de la Edad Media. No es clara, pero bueno. Esta Baja Edad Media va a durar pues 450 años o prácticamente 500 años. Y va a ser muy importante porque dentro de estos 500 años vamos a tener en Europa 3 movimientos artísticos: el románico, el gótico y sí, el renacimiento. La historia no es lineal, es multilineal. Y mientras el románico estaba muriendo, el gótico estaba naciendo. Mientras el gótico estaba en plenitud, el renacimiento en Italia estaba naciendo. Entonces no crean que un día, hoy soy gótico, mañana, hoy soy renacentista. No. Son procesos paralelos, sincrónicos, que se van gestando. Aquí va a ser muy importante en la segunda parte de esta línea del tiempo. Vemos a los estados papales, o sea, el poder del papa tan importante, que a través de las cruzadas, que duró prácticamente 200 años, fue la lucha constante de los cristianos fieles al Papa, al Vicario de Cristo, contra los herejes, musulmanes y judíos. Eso dio una idea de unidad cristiana que se enfatizó y que se vio reflejado en una arquitectura románica muy feudal, muy rural, que se realizaba fuera de las ciudades, en donde encontramos principalmente conventos, ermitas, parroquias, abadías. Mientras que en el gótico, como una tendencia burguesa, una tendencia urbana, en donde encontramos las grandes catedrales, encontramos parroquias, vamos a encontrar que ahí hay dos procesos. Uno, el románico es más rural, feudal,
Y el gótico es más urbano, burgués. Va de la mano con el comercio. ¿Ok? Eso va a ser algo muy importante, porque tiene que ver con diferentes momentos, periodos y contextos. ¿Ok? Aquí podemos ver finalmente lo que sería esa interacción entre los reinos cristianos del norte de Iberia, Asturias, el reino de León, el reino de Castilla, el reino de Navarra, cómo se van formando la corona de Aragón, la corona de Castilla. España todavía no existía. De hecho, cuando llegan a América, propiamente España no existía. Va a existir hasta 1516 propiamente, cuando tenemos al rey Carlos I, el rey de los Austrasburgo, de la dinastía Austrasburgo. Bien, vamos a encontrar una lucha constante entre la cristiandad del norte de la península ibérica con el islam del centro y norte de la península ibérica. Y vamos a encontrar cómo a lo largo del tiempo le van quitando terreno al islam, es esta mancha verde. Vean cómo a partir de las cruzadas, que es esta mancha roja, comienza a decaer. Por eso el reino de Castilla está tan lleno de castillos. Son castillos que protegían los territorios, ¿vale? Por lo tanto, esto ya habíamos dicho, hay un cristianismo primitivo del 33 al 380, cuando es una religión oficial, hasta que se convierte en una religión triunfal, y hablamos de modelos paleocristianos, o sea, paleo antiguo, de la cristiandad antigua, que son la idea de las basílicas, un transepto, tener un altar, etc. Eso lo vamos a ver posteriormente. Y luego, con la caída del Imperio Romano de Occidente, vamos a encontrar cómo la iglesia cristiana se va a dividir prácticamente en dos caras: los ortodoxos en el oriente por parte de los bizantinos, y en el occidente la cristiandad latina o romana por parte de todos los reinos germanos que van a surgir: los francos, los visigodos, los lombardos, etc. Vamos a encontrar nuevamente la idea de la iconografía. La vida de Cristo será muy importante. Esa es una pintura del siglo XV de Fra Angelico, en donde encontramos diferentes etapas de forma muy general. Si vemos a Cristo cargando la cruz, pues es el Via Crucis. Si vemos cómo a Cristo lo están mostrando frente a la gente y está herido, etc., es cuando comienzan a atarlo a una columna y se burlan de él, y hay muchísimas representaciones de él. El Cristo de la columna, el Cristo de burlas, el Cristo de la caña, el Cristo de etc. Hay otras en donde, por ejemplo, deja la huella de su cara, que es el manto de la Verónica, las caídas, etc. Hay muchísimas atributos y alegorías que podemos encontrar en la iconografía. La crucifixión de Cristo, la muerte de Cristo cuando lo van a meter a esta cueva que va a servir como un sepulcro. Recordemos que antes no enterraban a los muertos. Con esta herencia romana se ponían en catacumbas hasta que se pudrían y quedaba la osamenta para generar osarios. Eso era algo muy característico. En fin, cuando resucita, el día del juicio final, cuando coronan a la Virgen, en fin, son muchas escenas de la vida de Cristo que a lo largo de las clases y cuando la situación lo amerite, platicaremos de ello. Esta imagen es el tímpano del juicio final de San Madeleine en Versailles, que es una abadía, una iglesia, un templo románico en Francia, que fue restaurado en el siglo XIX. Ahí estamos viendo el día del juicio final. La gente en la Edad Media no sabía leer. Por lo tanto, las iglesias estaban llenas de imágenes para que, como si fuera un cómic, tú pudieras entender las partes y decir: "Hoy, si me porto mal el día del juicio final, híjole". Aquí tenemos a Cristo como juez. Y vean, hay unos animalitos que ahorita vamos a ver quiénes son. Aquí hay una especie como de buey con alas, un angelito, una águila. No, este es el águila. Y esta cosa rarísima es una especie de león. Ok, ahorita veremos qué es eso. Eso le llama el tetramorfos. Vean cómo aquí hay gente. Bueno, aquí están los ángeles del Apocalipsis que están tocando sus trompetas.
Esta gente se va al cielo, pero esta gente, vean cómo está siendo devorada por algún animal. Y aquí encontramos a alguien. Este alguien es el arcángel Miguel, que es el guardia de los arcángeles, que trae una balanza con una influencia, una herencia del libro de los muertos. Ahí también hay una balanza en Egipto. Bueno, y esta balanza están pesando para ver si te vas al cielo o al infierno a partir de lo que hayas hecho en vida. Y ahí tenemos a un demonio que está tratando de hacerle trampa al arcángel para llevarse a la gente, porque son malos esos demonios. Y de pronto abajo nos dice que vivos y muertos serán juzgados. Por lo tanto, hay gente viva que está esperando a ser juzgada con esta balanza para que Cristo diga, ¿te vas para acá o te vas para allá? Y hay muertos que están saliendo de sus tumbas, de sus osarios. Y ahí vamos a encontrar de pronto gente, escenas. Por ejemplo, aquí hay alguna escena en donde vemos a un Cristo con su nimbo. Estamos hablando de una representación divina de ciertas acciones de Cristo. En fin, este es un tímpano, estas son las arquivoltas y este es un acceso monumental a la iglesia de San Medelaire en Vercelay. Este era el temor de la iglesia en la Edad Media, que el día del juicio final viniera y que me fuera al infierno, y que nadie pudiera abogar ante mí. Aquí esta mujer que encontramos aquí es la Virgen María, que está intercediendo por nosotros. De ahí la importancia de la Virgen María. No es una diosa, sino el día del juicio final va a interceder por nosotros. Le va a decir a Cristo, no fue tan mala onda, me tenía en una estampita en su cartera, dale chance, ¿ok? Y vamos a tener muchas representaciones, variantes. Aquí algo muy importante a destacar es, con esta misma tónica, ¿qué onda con los santos? ¿Son dioses? No, es gente que murió defendiendo su religión, defendiendo el amor a Cristo, y que terminaron siendo mártires, que murieron de forma a veces muy violenta en nombre de Dios. Y ellos el día del juicio final van a interceder por nosotros. Por lo tanto, la idea de la hagiografía, o sea, la vida de los santos, va a ser también muy importante y se va a comenzar a gestar en la Edad Media. Aquí tenemos algunos, dejen nuevo la cámara para aquí al centro. Aquí tenemos algunos. Quizás estos dos van a ser de los más representados en la iglesia, debido a que terminaron siendo como dos grandes representantes del apostolado. El apostolado se refiere a que van a profesar las enseñanzas de Cristo, y esos son los 12 apóstoles, dos de los cuales van a ser muy representados en las iglesias y que se consideran pilares de este apostolado, de esta enseñanza, de las enseñanzas de Cristo, de la profesión. Será San Pedro, el cual siempre se le representa porque Cristo le dio las llaves del cielo, y San Pablo, alguien que no creía en el cristianismo y que terminó profesando el cristianismo, que comúnmente se le representa con un libro y una espada. Siempre van a ver que en la mayoría de las iglesias, al menos en la Nueva España, encontraremos un San Pedro y un San Pablo en la parte de abajo, en la fachada. Y vamos a encontrar un montón de santos. Hay santos de todo tipo. Aquí muestro algunos, cuya iconografía ha ido cambiando, a veces buscando ser menos violento, porque en la Edad Media, cómo les encantaba la crudeza de la violencia a los mártires. Uno de los primeros santos, conocido también como un protomártir, fue San Esteban. San Esteban, y algo para ubicar quién es cada santo, y que de pronto dices, pues es que no sé. Si se fijan, cada uno tiene atributos, algún elemento que los hace distinguibles frente a otro. Comúnmente aquellos que traen un ramito significa que murieron martirizados, o sea, que fueron violentados y que ellos dijeron que seguían amando a Cristo y murieron en nombre de Cristo. Eso significa la palmita. Ese señor parece que tiene aquí unos pokémones, una cosa rara. Bueno, son piedras, y el señor murió lapidado, o sea, le aventaron piedras y murió. Entonces, ¿cómo lo representan? Siempre que vean un señor con piedras, ese es San Esteban. Ahora, por ejemplo, Santa Lucía tiene una charolita con unos ojos.
Ya se imaginarán cómo torturaron a Santa Lucía. O esta mujer que tiene una charolita con algo que parecen unas gelatinitas. Es su busto. Y resulta que es Santa Águeda o Santa Ágata. Ya se imaginarán cómo la hicieron sufrir. O tenemos por aquí a otra que es Santa Apolonia, que trae aquí unas tenazas y en las tenazas trae un diente. Entonces, ya se imaginarán cómo la martirizaron. O este señor, que es San Bartolomé, al cual lo desollaron, o sea, le quitaron la piel estando vivo. ¡Ay! ¡Qué cosas más feas! Claro, hay otros más caricaturescos, como por ejemplo San Jorge. San Jorge me encanta porque San Jorge se le representa es un caballero, ¿no? Va armado sobre su caballo y está venciendo a un dragón. El dragón que tenía capturada a una doncella. Hasta que de pronto dijeron, oye, pero es que no existen los dragones. Y empezaron como a ocultar a San Jorge. Después volvió a salir San Jorge y ya se representó que el dragón era una alegoría de la maldad. Y que San Jorge representaba el bien. Ok, y así vamos a encontrar un montón de santos. Es un tema que a quien le interese lo podemos después platicar en nuestra sesión Zoom. ¿Ok? Entonces estos santos, que además por cierto se les conocen como a veces un santo tutelar de ciertas profesiones. Por ejemplo, San José era carpintero. Por lo tanto es un santo del gremio de los carpinteros. Cuando tienes algún problema de cáncer, de cáncer de mama, etcétera, pues a quién creen que se supone que se le debe de rezar, se le debe de pedir, pues a Santa Águeda. Cuando de pronto tienes un problema en los ojos o de pronto la santa de los oftalmólogos, pues Santa Lucía. La santa de los ortodoncistas, Santa Apolonia, etcétera. ¿Quién es el santo de los arquitectos? Bueno, San Tomás. No Santo Tomás de Aquino, San Tomás, que era un apóstol. A él se le representa con una escuadra. Él se fue a profesar a la India y un rajá lo contrató para que le construyera un palacio. Le dio todo el dinero, todas las facilidades. Regresa el rajá y dice, oye, ¿dónde está mi palacio? Si tú dices que ya invertiste el dinero, ¿dónde está mi palacio? Y San Tomás, o sea, también se le puede identificar como Santo Tomás Apóstol, no de Aquino, ese es otro, le dijo, ya te edifiqué tu palacio, está en el cielo, porque el dinero se lo he dado a los pobres. Híjole, pues ya se imaginarán, le dieron cuello al pobre San Tomás o Santo Tomás Apóstol, el santo de las arquitectas y los arquitectos. Hay otra que es Santa Bárbara, que también se le representa con la arquitectura. Ella se le representa al lado de una como torrecita, pero por lo general es más como la santa de los ingenieros. En fin, cositas del chismecito religioso, ¿vale? Aquí tenemos una pintura padrísima del siglo XVII, es barroca, que es el Pentecostés. Seguramente alguna vez han visto a San Juditas. San Juditas es un santo que en torno a los 80 del siglo XX fue cuando comenzó a tener un mayor esplendor aquí en el país. De hecho viene desde esta idea de los chicanos, de Chicago, etc. ¿Ya vieron que San Juditas tiene aquí en la frente algo, como una cosita? Es fuego. Y ese fuego es una lengua de fuego que sale del Espíritu Santo y que se le conoce como el Pentecostés. Y cada uno de los apóstoles, incluyendo a María Magdalena e incluyendo a la Virgen María, estas lenguas de fuego van a llegar a ellas y a ellos y tendrán el don del apostolado, de profesar las enseñanzas de Cristo. Y vean cómo de pronto aquí hay alguien que está escribiendo, que además es joven, es seguramente San Juan, que trae las llaves, bueno, tendría que ver, no estoy tan seguro, pero ese que trae las llaves, pues luego sabemos que es San Pedro, etc. ¿Vale? Y bueno, ahí están los nombres de los diferentes apóstoles, luego se une Pablo. Vamos a concluir con esto la primera parte del video y en breve continuamos. La iconografía es un tema indispensable para entender el lenguaje de la arquitectura,
Primero quiero que entendamos qué rayos es iconografía. La iconografía es una idea plasmada a través de una o varias imágenes, en donde la forma, el contenido y el significado será indispensable. Por lo tanto, si nosotras y nosotros vemos este famoso pescadito, que lo relacionan mucho con la cristiandad, los cristianos protestantes, este pescadito adentro siempre tiene unas letras I, X, teta, que significa Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Son diferentes letras del alfabeto griego dentro de un pescado, porque es el pescador de hombres. Y de pronto tiene una serie de referencias. O de pronto ver esta imagen que se llama el crismón, que si tú lo ves dices, pues quién sabe qué sea. Pero si ya dijimos que Jesucristo se escribe Cristo, es una X, y lo que conocemos como una, pareciera como una P, aquí está la X, y aquí está la P, y aquí está un alfa y un omega. Entonces nos está diciendo que Cristo es el principio y el fin de las cosas. ¡Wow! Eso es iconografía. Y así podías distinguir ciertas alegorías y ciertas parábolas. En breve continuamos, compañeras y compañeros. Gracias.